Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ajedrez piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Venía manejando y vi esto. Y hoy me marcaron para pedirme dinero. ¿Aló? ¿Aló? Hola, amor. Sí, ¿Te puedo pedir un favor? ¿Tú dime. me puedes transferir? Manito, si es verdad o yo, tengan cuidado. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del día, como estamos, 26, 27 de mayo. Por ahí hay un montón de asuntos pendientes que pues vamos a tocar. Y es que, ¿por qué iniciamos así? Parece broma, pero no es broma, es más bien anécdota. Acuérdense que cuando las tocamos en esta reflexionada es porque hoy hay video, hoy hay X, hoy hay situación, ¿no? Así que, pues más que nada es anécdota. Y es que cuando a mí me pasa ese tipo de cosas, lo que sí trato de hacer es seguir lo que establecen los protocolos de seguridad, cuando no es broma, sino más bien es alguna clase de caso real. Lo que trato de hacer es seguir lo que establece el protocolo de seguridad y primero que nada comunicarme con mi familiar para determinar si se encuentra en buen estado de salud, si se encuentra bien y acto seguido pues tomar las medidas correspondientes, ¿no? Y es que este tipo de situaciones ya son recurrentes, que de alguna manera traten de mencionar o escudar o tratar de sacar algún beneficio mencionando o intentando defenderse con mi familia, ¿no? Y en el momento que este tipo de cosas se da, pues simple y sencillamente lo que hago es comunicarme con mi familiar y ver si se encuentra bien, ¿no? Así de sencillo, es una manera un poquito de broma, pues de ver un tema serio, ¿no? Y es que en ese sentido también hay que ver que sí es un tema serio y que no lo es, y por eso parece broma, pero se los estoy diciendo en serio, cuando les hablo de la importancia de los diccionarios, ¿no? Incluso la misma ley en muchas ocasiones define X o Y comportamientos, ¿no? Como por ejemplo lo que establece el artículo de 259 y 259 bis del Código Penal, ¿no? Que lo acabo de imprimir aquí, de hecho todavía está hasta caliente, ¿no? Dice 259 bis, al que con fines lascivos asedie reiteradamente a personas de cualquier sexo, valiéndose de su posición jerárquica derivada de sus relaciones laborales. Esto quiere decir, se puede dar en el trabajo, sí. ¿Y en dónde entra tipificado este tipo de comportamiento? Cuando por la obligación se tiene que dar pues esa convivencia e incluso ese tipo de sujeciones docentes, que es el caso de los maestros, que hasta cierto punto pues también tienen alguna clase de pues de poder por su jerarquía, ¿no? Eh, Domésticas o cualquier otra que implique la subordinación, como es el caso de las personas que pues trabajan haciendo
pues actividades del hogar para otras personas que la misma ley lo define, pues que tienen que estar subordinadas, ¿no? Y es que ahí entramos en varios supuestos en donde la sujeción pues es casi obligatoria, ¿no? Ya sea porque eres el jefe o porque eres el maestro o pues porque si no, no te pagan, ¿no? Así de sencillo. Se le impondrá sanciones hasta de 800 días de multa si el hosti fuere servidor público y utilizare los medios o circunstancias que el cargo le proporcione. Además de las penas señaladas, se le destituirá del cargo y se le podrá inhabilitar para ocupar cualquier otro cargo público hasta por un año. Esto es en el caso de servidores públicos, y servidores públicos nos referimos a empleados de gobierno, ¿no? Que ya sea que sean policías, agentes de X, políticos, eh, que estén en X o Y en institución de gobierno para hacer algún trámite, si con ese puesto pueden ejercer alguna clase de presión sobre alguna persona, pues entonces entra en la definición. Por eso la importancia de los diccionarios, aunque crean que estoy jugando, porque el mismo diccionario define X o Y palabras, ¿no? Dice, solamente será punible el host cuando se cause un perjuicio o daño, es decir, que ya comiences a lesionar, pues, la credibilidad, la reputación X o Y de X o Y persona. Solo se procederá contra el host a petición de la parte ofendida, es decir, debe de ser la parte ofendida pues la que inicie la denuncia, pero sí es importante que se entienda pues la definición, ¿no? Dice, comete el delito de abuso, sex, quien ejecute en una persona sin su consentimiento o la obligue a ejecutar para sí o en otra persona actos sex sin el propósito de llegar a la cúpula. Ahí está, ¿no? Pero entonces todos estos comportamientos sí ya están definidos en la ley, sí. Por ejemplo, este que acabamos de ver está dentro de los delitos de libertad y el normal desarrollo psicosexual, ¿no? Y es que todo es todo un tema, pues sí, todo un tema que raya en lo psicológico, y es por eso que incluso en muchas ocasiones hemos hablado pues de estos temas. Por ejemplo, ¿quién más podría estarse o verse involucrado en esa situación? Por ejemplo, un ministro de culto también exactamente se vería involucrado en la misma situación, pues a veces por la confianza que le dan las personas, porque por decir, por poner un ejemplo, quién va a dudar o quién va a pensar mal del padrecito, ¿no? Bueno, sí, ya por cultura, pero normalmente no debería de ser, ¿no? Así de sencillo. Y la otra cosa importante es que yo sé que de alguna manera, en algún momento, por X o Y situación, tuvieron acceso a mis redes sociales, y ya sea que lo desatendí, no hice caso, no le di importancia a X o Y, pues tuvieron la facilidad de investigar, de ver quiénes eran mis amigos, qué clase incluso de gustos musicales tenían, etcétera, etcétera. Y muchas cosas que vieron en sus perfiles lo sacaron de contexto e incluso lo adoptaron en muchas ocasiones, pues como alguna clase de moda, sin entender realmente lo que estaban viendo, pero no se preocupen, yo se los explico, ¿no?
cuando eres estudiante universitario, sin importar en qué universidad te desempeñes, te desenvuelvas o simple y sencillamente hayas estudiado, pues comienzas a convivir con un montón de personas con las que de alguna manera de repente te llegas a sentir identificado. Y en esa identificación, pues si tenías un gusto musical, de repente cambias de gusto musical. Si tenías un modo de pensar, de repente cambias de modo de pensar. E incluso si eras un poco intolerante, pues comienzas a tener un poco más de tolerancia hacia X o Y maneras de pensar, porque creo que es lo importante y a veces lo interesante de las conductas que se dan, sobre todo en las universidades, que su objetivo, más allá de formar X o Y grupos, sino la apertura a la existencia, pues, de diferentes ideologías, ¿no? Porque su objetivo fundamental, más allá de analizar o cuestionar un modo de pensar, pues es la educación, ¿no? Y párale de contar. Y en ese mismo sentido, hablando de la educación, vamos a ver el santoral de hoy, porque ya, bueno, no de hoy, sino del ¿qué día nos quedamos? El 5 de junio, sino más bien del 5 de junio, porque eh, es importante, ¿no? Yo sé que les he dicho que en muchas ocasiones son únicamente como de relleno, pero sí es importante para tener el contexto de qué estamos hablando cuando hablamos de algún comportamiento o actitud, ¿no? Entonces, si digo X o Y, pues San Agustín, ¿no? Aunque yo me sienta medio incomodín, pues los demás ya son muy sanagustinos, pues. Santoral 5 de junio, ¿no? El 5 de junio se celebra San Bonifacio, misionero y mártir, conocido como el apóstol de Alemania, ¿no? San Felipe Neri, fundador de la Congregación del Oratorio, conocido por su dedicación a la educación y la espiritualidad. Y San Vito, mártir cristiano, a menudo invocado contra la epilepsia y las convulsiones, ¿no? Así es que si conocen a alguien que es muy católico y pasó por algo así, que son la epilepsia o las convulsiones, pues muy probablemente sea creyente de San Vito, ¿no? Y San Bonifacio, yo de hecho sí conocí a alguien llamado así Bonifacio, que era un maestro de contabilidad. Y de hecho creo que muchas personas más bien lo que necesitan, más allá de abogados, administradores, lo que necesitan es un buen contador, ¿no? Y qué mejor si esta persona, para que sea de confianza, sale de tu familia, ¿no? Por eso siempre también les he dicho que deben de pensar muy bien qué es lo que van a estudiar o a qué se van a dedicar, porque pues a veces la necesidad personal depende de la situación de cada quien, ¿no? En mi caso, pues el tema era la administración, además de porque me gustó cuando revisé el temario, además de que me gustó, pues porque yo ya tenía planes a futuros desde el mismo momento de que iba a decidir en dónde estudiar, ¿no? Yo ya tenía previsto, pues estas fechas, así tal cual. Así que, bien, eso depende de cada quien y de las necesidades también de cada quien. Así que continuemos con esto que es el pequeño cerdo capitalista. Nos habíamos quedado en el capítulo de Huye y dice más o menos así, ¿no? Como que puede ser que compres un bien inmueble para rentar, que adquieras un fondo de inversión o pongas algún negocio que no demande tu presencia como máquinas expendedoras,
un seguro total o comprar cosas que con el tiempo se vuelvan para que en un mediano o largo plazo puedas venderlas a un mayor precio, ¿no? Respecto al último ejemplo, Roberto, un especialista en relaciones públicas para instituciones financieras, compra plumas fuente de colección por internet a gente que le urgía venderlas. Él las arreglaba y después las vendía al doble o triple a verdaderos conocedores de las plumas, ¿no? Y hablando de plumas, también es importante mencionarlo ahora que lo digo, porque sí ha habido varias referencias a plumas, más de las que creen, ¿no? Entonces, yo la verdad sí me cuestiono en ocasiones qué pasa con eso, porque a pesar de que hay cosas que sí manejo y temas que sí conozco, pues hay muchas que sí me dejan la duda porque simple y sencillamente no la conozco, ¿no? Por ejemplo, pues luego me levanto, voy a barrer el patio y encuentro plumas de pollo, gallo, ahí en el patio, pero no entiendo la referencia, ¿sí me explico? Así que bien, de lo más llamativo que he visto, se los voy a comentar para que si les pasa exactamente lo mismo, si tengan cuidado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un amigo que él, pues, dentro de los gustos musicales está un grupo que su logo es más o menos así, ¿no? Si haces esto, ese es su logo. Y si se dan cuenta, pues simula pues una ave bicéfala, ¿no? Como puede ser la bandera de Alemania, como puede ser la bandera de Albania, ¿no? Pero pues simple y sencillamente es la portada o el logo de X o Y banda de rock, ¿no? Y para de contar. Y no quiere decir que por ese simple hecho, pues él ya sea miembro de alguna clase de organización X o Y. Ese tipo de cosas a veces sí me preocupan y me preocupan bastante porque a veces tratan de imitar, de aparentar cosas que pues no son así, simple y sencillamente pues es el logo de una portada, de un disco, de una agrupación y ya para le contar, ¿no? Y por eso siempre les he dicho y se los he dicho en serio, si no la controlan, no la fumen, ¿no? Así de sencillo. Y si les digo que no la fumen, pues pues, con mayor seriedad, no se vayan a cruzar, ¿no? Es decir, que combinen más de una cosa, ¿no? Porque pues sí, en ocasiones suele ser complicadas las consecuencias, ¿no? Lo hacía porque era su hobby. Ahora sí, vamos a continuar una vez dicho lo anterior y para poner en el contexto, porque ven eso y de repente dicen, pues yo también soy parte de la misma organización y se creen alguna clase de primos alemanes medio rara, miembros de una organización que ni siquiera sé si existe. Pero bueno, así las cosas, ¿no? Lo hacía porque era su hobby, sobre todo sobre plumas, y lo entretenía. No empezó porque pensara que era el negocio de su vida, pero se volvió una entrada interesante de dinero. Tengamos o no la vena de comerciantes, todos debemos de ser inversionistas, es decir, pues tratar de buscar un negocio, ¿no? En mi caso, pues por ahí están saliendo opciones de negocio bastante interesantes que me están haciendo replantearme pues este asunto del café, ponerle una pausa y dedicarme a otra cosa que también me gusta mucho, que es la tecnología, ¿no? Porque pues hay oportunidades interesantes, ¿no? Así como el ejemplo de las plumas,
Así exactamente en otro tipo de ocasiones. Claro que el negocio lleva sus reglas y está plenamente establecido. Por ejemplo, si tú compras o vendes un equipo reacondicionado, que así se les conoce, debes de mencionar o debes de decir que no se trata de un equipo nuevo, sino más bien de un equipo reacondicionado, ¿no? Porque incluso en el trato comercial entra dentro de otro tipo de trato. Por ejemplo, al venderse en estas aplicaciones de ventas en línea, pues no tienes que pagar, por ejemplo, algunos impuestos como es el IVA, porque no es artículo nuevo, ¿sí me explico? Bien, ahora sí, dicho lo anterior, continuamos. Esto es el crédito. Puede ser un gran aliado, pero es importante detectar qué deudas son productivas y cuáles son solo gasto. No te endeudas para comprar una pantalla plana gigante a crédito que te costará 20 o 30% más, que no crece en valor y que cambiarás en máximo 3 años. Y no inventes que la vas a revender por más, porque eso es imposible. Espérate y págala en cash. Y es que sí, es imposible. Una pantalla, lejos de incrementar su valor, que es casi el caso de todos los bienes inmuebles, pues desde el momento que la adquieres pierde gran cantidad de su valor. Así que difícilmente la podrías vender más cara, ¿no? En cambio, si hay un terreno que puedes comprar para hacer un estacionamiento que genere dinero, ve corriendo al banco y con su dinero asegúrate una renta para ti. Eso sí, checa que haya margen suficiente entre lo que vas a ganar y los intereses que vas a pagar. Si no, no es negocio, ¿no? E incluso debes de hacer el cálculo del valor de dinero en el tiempo para calcular también los intereses, anualidades, etcétera, 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 pues para ver si esto se cumple, ¿no? Y ya en algún momento en estas reflexionadas también habíamos hablado del tema, a ver si en algún momento también se da la posibilidad de que podamos ver cómo que es un interés y que es un interés compuesto, ¿no? Y por último, pero no menos importante, dedícale tiempo a tu dinero. Esto es, aprende sobre finanzas personales, aprende a conocer tus gastos, encontrar formas de ahorrar, cazar oportunidades y monitorear cómo vas. A todos nos encanta gastar y el chiste no es vivir para siempre en la austeridad, sino encontrar la manera de que nuestro dinero se vuelva tan listo y productivos que podamos gastar y depender menos de nuestro sueldo. Es decir, que tu dinero comience a generar como tal, que es muy diferente lo que veíamos ayer del dinero por dinero, ¿no? O como fin, sino más bien el dinero que se vuelve productivo, es decir, el dinero que genera su propio dinero, que es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Tal vez demande ahorres más hoy y estudies más que tus amigos sobre finanzas personales, pero es un precio realmente bajo si piensas cuánto es lo que pagas por comprar tu libertad. Como decía un financiamiento que sabe mucho sobre planeación a largo plazo, pero es muy modesto y pidió no ser mencionado. Ahorrar o gastar con descuento, no te engañes, que también es otro tipo de cosas, ¿no? Sobre todo que se da en estas ventas que se conocen como buen fin, ¿no? Que es muy común que se dé. Si hay algo que los gastalones aman de manera sobrehumana son las ofertas, por simple razón de que mientras le dan rienda suelta a su ímpetu firmador hasta que creen que están ahorrando, el 99.99 de los casos no es así. Tengo un amigo periodista en sus 30, más bien pegándole a sus 40, que cada vez que sale con alguien a comer cerca de una tienda o centro comercial acaba comprando algo. Le pasa especialmente con Mael, quien es el amigo por el cual nos conocemos. Una vez se les atravesaron unas botas Dr. Martens
como las que usaba Gloria Trevi en los 90. Tenían descuento, pero aún así le andan pegando a los 1000. La moda, en fin. La siguiente ocasión fueron a una boutique alternativa de la colonia Condesa y como vio unos Nike extravagantes al 2 por 1 y medio, se los tuvo que comprar. La última vez que lo vi, solo unas semanas después de los otros encuentros, tenía en la mano una bolsa con unas bocinitas que costaban 189 pesos. Mientras esperábamos que nos sirvieran el café, encontró un disco buenísimo. Era un tributo a Led Zeppelin que compró porque costaba menos de 100 pesos, ¿no? Y así, en muchas ocasiones, simple y sencillamente, pues se hacen compras sin realmente necesitarlo, ¿no? Y si lo haces por la oferta, pues muchas veces ni siquiera es oferta, ¿no? Así que bien, entonces pues hay que tener cuidado, hay que saber invertir y sobre todo cuando es, por ejemplo, en bienes inmuebles ya vimos que no es ni inversión ni ganancia ni nada, a no ser que hagas lo de las plumas, ahí sí. Y cuando es bienes muebles, pues debes de asegurarte que por lo menos, aún pagando los intereses, la inflación, etcétera, etcétera, pues sigue siendo ganancia, ¿no? Así es que, digo, sí es negocio, pero no es tan sencillo, ¿no? Así es que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar porque van a ser las 4 de la mañana y hay que comenzar a preparar, que lavar los trastes, que poner el cafecito, que hacer algunas cosas. Vamos a ver un ratito las noticias y después nos ponemos a chambear porque hoy sí hay chamba que hacer, ¿no? Así que por hoy es todo y ya vámonos a desayunar. ¡A la cresta!